Buenas noches, soy el profesor Pedro Ayala del Valle. Hoy es lunes 13 de julio del 2020 y son las 9 de la noche en punto. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión síncrona del módulo 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Pero antes vamos a dar, pues ciertamente hoy inicia el periodo de receso, es decir, de vacaciones. Un tiempo en el que no haya actividades desde la plataforma de la prepa en línea. Se espera que durante este tiempo descansemos un poco. Sin embargo, tener en cuenta que el lunes 20 de julio es cuando iniciamos ya nuestras actividades normales, las de la semana 2. Durante este periodo de receso, te sugiero que revises los recursos, las instrucciones de elaboración de las actividades, las rúbricas y la sesión síncrona. Es decir, si revisas esto, puedes adelantar trabajo, dar un tiempo como para realizar muy bien las actividades y así ocupar prácticamente 2 semanas en la elaboración de estas actividades. Ciertamente no estará abierta la plataforma para que las envíes. Sin embargo, si tú quieres, puedes enviar al correo que aparece en la pantalla tus actividades y desde allí podré darles una revisada somera por encimita y hacerte algunos comentarios. Desde allí no podré evaluar las actividades, pero cuando regresemos el lunes 20 podrás enviar tus actividades ya con la seguridad de obtener la máxima calificación. Siempre ten en cuenta las rúbricas. Eso es lo que se te va a calificar. Y por supuesto, la realización completa de las instrucciones de la plataforma. Aunque el lunes 20 volveré a estar en la plataforma, durante esta semana voy a seguir trabajando para servirte. Miremos ahora, para dar inicio al contenido de nuestra segunda sesión síncrona, a este personaje. Él es el doctor Jérôme Lejeune, padre de la genética moderna. Nació en 1926 y murió en 1994. Vale la pena que tengas en cuenta a este personaje y que tú mismo indagues sobre él en la red. Hablaremos sobre su persona y su obra durante esta sesión, pues nos viene como ejemplo de el contenido de esta semana. Iniciamos poniendo en tu mirada la finalidad de estar aquí. Ten en cuenta qué es lo que te mueve a entrar en prepa en línea, cuál es la meta que quieres alcanzar y ve si el método de trabajo que has estado ocupando te encamina a alcanzar esta meta. Si todavía hay algunos ajustes que tengas que hacer, este es un buen momento para hacerlos. Si hay algo en el método que deba cambiar, este es el momento de cambiar. Si todavía hubieran malas prácticas, este es el momento de quitarlas para poder lograr la finalidad, para poder alcanzar la meta de estar aquí, que seguramente es una meta buena, algo bueno para ti y para los que te rodean. Ten en cuenta que el modelo educativo de la prepa en línea busca que te formes para adquirir conocimientos, también que te formes para adquirir habilidades y mejorar las que ya tienes, pero sobre todo busca la formación de actitudes, es decir,
de modos de vivir que sí te permitan ser exitoso, no solamente en lo práctico, sino además de lo práctico, ser exitoso como ser humano, ser una persona honesta, cabal, digna de confianza. Como detalles de trabajo, hemos dicho que es necesario construir un ambiente digno, y construimos un ambiente digno escribiendo bien. Particularmente en el foro Aprendiendo de la primera semana, se notó el esmero por escribir bien, y por eso pudimos ponernos atención en todas las intervenciones. Pudimos atender a nuestras ideas y poder interactuar, intercambiar, compartir. En el foro Aprendiendo, el desafío es ser breve y claro. Esto nos ayuda intelectualmente a ser precisos. Al ser precisos en nuestras comunicaciones, ayudamos a crear un ambiente de confianza, respeto, alegría y gusto por el trabajo y el esfuerzo honesto. La palabrería no nos ayuda, pero ser precisos y claros sí nos ayuda, sobre todo en las comunicaciones por estos medios remotos y de las redes sociales. Ocupar con dignidad nuestro idioma implica ejercitarlo y mejorar el uso cotidiano que hacemos de él. Nuestro idioma es el español, pero tiene 3 raíces culturales. Quien valora las raíces puede dar buen fruto. Quien valora la raíz hispánica, quien valora la raíz africana o la raíz prehispánica, puede apreciar lo que es. Cada uno de nosotros ha heredado una enorme riqueza de estas 3 fuentes. Y si alguien despreciara alguna de ellas, entonces se queda enano, se queda mocho, incompleto. El desprecio de una raíz no permite el crecimiento adecuado, y menos permite dar fruto. Podemos decirlo así: quien desprecia lo hispánico queda estéril. Quien desprecia lo africano no da buen fruto. Quien desprecia la raíz prehispánica no puede crecer. Entonces, en nuestro idioma, al usarlo correctamente, valoremos cada una de las 3 raíces culturales. Otro detalle en el modo de trabajo es el acopio de recursos, que yo espero que ya desde este lunes, aun cuando sea de un tiempo de vacaciones, hayan guardado ya las rúbricas de las actividades integradoras y los recursos de la semana. Esto les va a dar independencia y les posibilitará trabajar a su propio ritmo, aprovechando bien el tiempo. En esta segunda semana, les recomiendo que guarden especialmente el recurso que nos ayuda a consultar información de manera segura. Reitero la sugerencia de iniciar cada trabajo con una portada ilustrada. Es en ella donde podrán poner sus datos, pero además alguna imagen pertinente al tema del trabajo y también que exprese su propia creatividad. Ocupen este espacio como lugar de libertad. Si hubiera alguna pregunta en relación con el modo de trabajo de la prepa en línea o durante este módulo, les pido por favor que la expresen con toda libertad, utilizando la conversación por escrito que tenemos ahora
o bien el correo electrónico o inclusive el foro aprendiendo de esta semana. Oh, pero perdón, el foro aprendiendo va a estar disponible hasta el lunes 20. Entonces, las preguntas sobre esta sesión síncrona podrán expresarlas en la conversación por escrito de ahora. Me voy a quedar callado un momentito para leer lo que haya en la conversación. Bien, en la sesión anterior revisamos las indicaciones para realizar el foro aprendiendo y las actividades integradoras. Además, les propuse revisar algo acerca del resumen, el relato y la reseña, algo sobre el lenguaje cotidiano y el de la ciencia, y también alguna recomendación para consultar fuentes seguras. Me parece que quedaron pendientes estos dos asuntos, los que ahora ven en la pantalla. Y en la sesión de hoy hablaremos especialmente de el lenguaje cotidiano y el de la ciencia. Esto lo verán en la parte última de esta sesión. En relación con el resumen, el relato y la reseña, les sugiero que revisen los recursos del módulo 2 y también veremos en las siguientes sesiones algún detalle que nos ayude a recordar las diferencias entre estos textos. Si hubiera de todas maneras alguna pregunta en relación con la sesión anterior, les pido por favor que la expresen. En todo momento, durante el módulo, podrán comunicarse con este facilitador para expresar sus preguntas, aun cuando estén viendo la sesión síncrona de manera diferida, aun cuando ya hayan pasado los temas. Ustedes podrán expresar sus preguntas también en la conversación que ahorita tenemos por escrito o por el correo electrónico o por la mensajería de la plataforma cuando esté abierta. Ahorita me voy a quedar callado un momentito más. Para la sesión de hoy, les propongo que revisemos lo que se nos pide en el foro Aprendiendo, en las actividades integradoras y también, concomitante con esto, y ustedes verán la pertinencia de hablar de este asunto, la diferencia entre problema y dificultad. Pues el problema no siempre es dificultad. Y en la última parte hablaremos acerca de la ciencia, lo que hace a la ciencia. Pues la ciencia busca causas necesarias. Hablaremos de esto entonces hacia el final de esta sesión. Veamos lo que se nos pide en el foro Aprendiendo. Lo que se nos indica es mencionar un fenómeno o problema de la comunidad e indicar si este problema puede abordarse desde la ciencia y por qué. Se nos pide también responder a la pregunta ¿por qué consideras que es importante saber abordar un fenómeno desde distintas ciencias? Me he atrevido a leer tal cual las instrucciones del foro Aprendiendo, aun cuando
esto no debería hacerse para no repetir lo que ya está puesto en la plataforma, pero al leer ahorita esto, hemos énfasis en la noción de problema, porque lo que has de indicar en el foro aprendiendo es un problema de la comunidad, si puede abordarse desde la ciencia, y también tu propia opinión sobre la importancia de saber abordar un fenómeno desde distintas ciencias. Y entonces, parece ya que la noción de problema y de fenómeno se emparentan, se asimilan. Vamos a ver. La palabra problema es una palabra en español que tiene una raíz griega, es decir, es uno de los ejemplos de nuestra herencia griega que nos viene por la cultura hispánica. La palabra problema tiene dos raíces, la parte pro y la parte de un verbo en griego que se pronuncia balein. Ya tú puedes ver qué significa la parte pro y también qué significa la parte balein. De manera que la palabra problema es lo que se lanza o lo que se pone frente a uno para entenderlo o resolverlo. El problema es un hecho que no estaba antes y de pronto está, y que al ponerse frente a ti tienes que resolverlo o entenderlo. Problema entonces no significa algo que sea difícil o trabajoso. Problema es tu estudio, pero es algo que se afronta con gusto, con alegría. Problema es la relación con tus amigos, pero es algo que provoca alegría, porque cada uno de tus amigos es algo que se pone delante para que lo entiendas, para que lo trates, para que lo conozcas mejor. Problema entonces es un hecho. De manera que si en el foro nos están pidiendo hablar de un problema, podemos hablar de hechos, cualquiera que éste sea. Puede ser un hecho agradable, como la relación familiar. Puede ser un hecho arduo, pero benéfico, como el estudio. También puede ser un hecho difícil, ciertamente, como la relación con los vecinos. Puede ser incluso un hecho doloroso, como la inseguridad, la violencia, la injusticia. El asunto importante aquí es que cada cosa que tú pongas como problema, sea la relación entre familia, sea la inseguridad, cualquier tema, hay que considerar si puede ser estudiado desde la perspectiva de una ciencia. ¿Habrá alguna ciencia que estudie las relaciones familiares? ¿Y habrá alguna ciencia que estudie las relaciones entre los amigos? ¿O podría ser objeto de estudio de la ciencia el problema de la inseguridad? Por supuesto que sí. La respuesta para estas tres preguntas anteriores es que sí. La ciencia puede estudiar la relación familiar, la relación con los amigos o la violencia. Al hablar de problema, he querido poner el ejemplo del doctor Jérôme Lejeune. Él puso frente a sus ojos un hecho. Cuando él vivió, le tocó ver el desprecio a varias personas que tenían rasgos diferentes. Le tocó ver cómo el régimen nazi
despreciaba a los seres humanos con alguna deficiencia. Por ejemplo, la deficiencia que era llamada en ese momento síndrome de Down. Y el doctor Jerome Lejeune puso frente a sus ojos como problema de investigación el síndrome. Y entonces él se planteó varias preguntas, entre otras preguntas las que están en la pantalla. ¿Qué causa el síndrome de Down? ¿Los que tienen ese síndrome son personas? Estas preguntas fueron el motivo de su investigación y para responderlas no ocupó sus creencias, no ocupó opiniones de los demás y menos las suposiciones que estaban de moda y que muchas veces, como ya dije, despreciaban a los individuos con este síndrome. Él no hizo caso de las suposiciones, sino que miró los hechos objetivamente y se puso. Y entonces encontró que la herencia genética de cada padre sufría una ligera desviación en los individuos con síndrome de Down. Y entonces la división de las células tenía como resultado la presencia de una copia extra del cromosoma 21. Hemos mencionado ahorita la palabra cromosoma, que es una palabra muy particular y muy específica de la ciencia biológica, en particular de la genética, que es una de las ramas de la biología. En la ilustración que tienen ustedes a la derecha, pueden verse el par 1 de los cromosomas que un individuo hereda de cada uno de sus papás. Es decir, cada uno de nosotros es un individuo que recibe una herencia genética del papá y de la mamá, de un individuo masculino y de un individuo femenino que nos da origen. Cada pareja de cromosomas tiene características muy particulares que, según leí, se repiten en un 99% en cada uno de los individuos del género humano. Y solamente hay variaciones ligeras en cada una de estas parejas. Ustedes pueden ver allí la enumeración de la pareja número 1, la pareja número 2, la pareja número 3 de los cromosomas heredados, la 4, 5 y los consecutivos. Pero notarán que al llegar al par 21, en vez de ser un par, hay un añadido. A este trío que se causa por una cuestión aleatoria, por una derivación genética, a este trío se le llama trisomía. Y entonces la trisomía del cromosoma 21 es lo que produce el síndrome de Down. El descubrimiento del Dr. Jerome Lejeune fue histórico. Fue la primera vez en la historia en la que se consideraban con tanta precisión los cromosomas que heredamos. Y con tanta finura se vio que se descubrió esta trisomía. Bueno, este descubrimiento ya era suficiente como para darle el premio Nobel de Medicina. Sin embargo, no se lo dieron. Al Dr. Jerome Lejeune, un premio internacional, sobre todo por la manera de responder a la segunda pregunta.
Ya les decía que era una moda corriente considerar que las personas con alguna deficiencia o con algún defecto eran algo así como subhumanos que realmente no son personas. Esto traía como consecuencia que quien creía que los individuos con síndrome de Down no son personas, entonces podía desecharlos como si fueran cosas. Sin embargo, el doctor Jérôme Lejeune, por las investigaciones que él hizo, independientes de sus, concluyó esto. Nosotros tenemos claro que todo ser humano es una persona y el individuo con síndrome de Down es un ser humano porque recibe la herencia genética de dos individuos humanos. No hay duda entonces de que los individuos que tienen síndrome de Down son personas y por lo tanto tienen la misma dignidad, el mismo valor. Nadie tiene derecho a utilizarlos ni menospreciarlos. Bueno, pues por andar diciendo esto, le miraron con sospecha a este doctor, porque efectivamente este doctor, al afirmar lo que ya les mencioné, estaba confirmando que no se valía el aborto. El aborto provocado, desde la perspectiva descubierta por Jérôme Lejeune, es un asesinato, es un homicidio. El aborto, según los descubrimientos del doctor Jérôme Lejeune, el aborto provocado, el aborto inducido, el que se hace a propósito para lo que ahora dicen interrumpir el embarazo, es un abuso, el peor que hay cometido dentro de todas las injusticias que puede realizar el ser humano, porque es el crimen en el que se le quita la vida a la persona más indefensa. Persona. Bueno, pues por andar diciendo esto, al doctor Jérôme Lejeune nunca le dieron ningún premio internacional desde la Academia de Medicina o de las Ciencias Biológicas. Él no recibió el premio Nobel por defender que todos los individuos generados por una pareja humana son personas igualmente humanas. Ya me dirán ustedes si fue justo o no fue justo que le negaran el premio. También ya me dirán ustedes si es justo que se defienda a una persona independientemente de sus cualidades físicas o de sus cualidades genéticas o de la edad que tenga, que pueden ser 80 años, 10 años, 15 años, 0 años o un poco menos de 0 años y todavía esté en el vientre de la mamá. Ya me dirán ustedes si es justo defenderla. El asunto es aquí que los problemas pueden ser investigados con seriedad y rigor, y esto es lo que hace que un conocimiento sea ciencia. Cualquier problema, cualquier hecho, cualquier fenómeno puede ser investigado científicamente. Por esto, cuando respondamos en el foro aprendiendo, cualquiera de los problemas que citemos, podremos argumentar si puede o no ser investigado por la ciencia y también podríamos indagar qué tipo de ciencia es la que podría encargarse del problema que está creando. Hasta aquí. Si hubiera alguna pregunta, les pido por favor que la expresen. También si hubiera alguna objeción y de todas las preguntas que estuve haciendo, este es el momento para responderlas. Me voy a callar un momentito.
Muchas gracias. Defendamos siempre el valor de las personas, todos. Vamos ahora a lo que se nos pide en la actividad integradora 3. El título de esta actividad es La biología en mi vida, y lo que se nos pide es elaborar un documento de texto. Para ello, hemos de leer el escrito que se nos provee ya en un enlace dentro de las instrucciones. Y una vez que hayamos leído ese texto, responder a las preguntas: ¿cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? Atención con estas dos preguntas. Podrán ser respondidas con los recursos que ahora ven en la pantalla y también con cualquier otra fuente segura que encuentren para identificar las ramas. Aquí les propongo esta fuente, que la obtuve buscando ramas de la biología, espacio UNAM. Puse UNAM porque es una universidad grande, añeja, y en la cual podemos confiar en la mayoría de sus fuentes, no en todas, pero la mayoría de las cosas, particularmente de las ciencias biológicas, es bastante seguro lo que se publica en la UNAM. Y bueno, ellos avalan esta fuente. Desde aquí podrán entonces obtener las ramas de la biología. Yo sugiero que no obtengan la información de los trabajos que ya están publicados en la red. Son bastante malos, son muy defectuosos. Y a la información defectuosa sí la podemos desechar. A los trabajos mentirosos sí los podemos desechar. Jamás podremos desechar a las personas, y las personas son siempre valiosas. Pero las mentiras que hagan las personas, esas podemos no darles importancia. Bueno, una vez que hayamos respondido las dos preguntas anteriores, se nos pide completar la tabla que allí viene, y para ello sugiero que la copien o que la elaboren de acuerdo a sus propias habilidades, que la peguen si es que la copiaron y que la respondan. Atención aquí. Uno entiende que van a responder la tabla con su propio aprendizaje, con su propio conocimiento, con sus propias ideas. Si alguien supusiera todavía un poco despistadamente que se puede copiar la tabla y también copiar la información que otros han hecho, vamos a sacarlo de ese error. Lo que se puede copiar y pegar es la tabla, el enrejado simple. Pero el contenido de la tabla, ese lo pone cada quien con su propia comprensión. Por favor, tengan en cuenta que quien hace seriamente un trabajo aprende de verdad y aprovecha la oportunidad que se le está dando. Aprovechemos entonces esta oportunidad. Después de responder la tabla, se pide que mencionen 3 ejemplos de cómo se aborda el problema con otras disciplinas. El problema del que estamos hablando, el problema del que habla el texto. 3 ejemplos de cómo se puede abordar ese problema desde otras disciplinas. Después de haber mencionado esos 3 ejemplos, se nos pide leer un segundo texto. Se notará una diferencia entre el primero y el segundo texto. El primer texto es un texto científico, serio, y el otro no es tan serio. Habiendo leído el segundo texto, se nos pide responder a la pregunta, haciendo una comparación, es decir, una reseña crítica entre ambos textos. Para responder esta pregunta, tengan muy en cuenta que la extensión de la respuesta debe tener 8 renglones. Se nos pide tal cantidad de renglones porque de esa manera
queda explicada la idea y bien argumentada. Después de responder a esa cuestión, se nos pide elaborar en media página nuestra opinión concluyendo esta actividad. Como ayuda para elaborar esta conclusión, se nos propone esta pregunta: ¿cómo crees que afecta ese problema del cual se está hablando en ambos textos en tu vida diaria? Y entonces, con base en esta pregunta, uno ya puede responder y concluir lo que ha aprendido de los textos anteriores. De manera que el documento de texto que entreguen como actividad integradora 3 va a tener una disposición de elementos similar a la que ahora ven. Después de los datos personales y de la portada que quieran hacer, la actividad contendrá 2 respuestas en relación con las primeras 2 preguntas, la tabla llena con la información obtenida con el propio aprendizaje, los 3 ejemplos que se nos piden, la respuesta, que es una reseña crítica de 8 renglones, y la opinión conclusiva de media página. Por último, y como buen hábito, para este trabajo de prepa en línea y para todos los demás, conviene poner las fuentes de información, es decir, la bibliografía. Yo les sugiero que ocupen alguno de los formatos completos que mencioné en la sesión anterior y que también ahora en esta sesión mencionaré. Citar con formatos completos es un buen hábito. Y ahorita pues es solamente un ejercicio que no es calificado rigurosamente, de manera que sirve como para practicar. Si hubiera alguna pregunta en relación con la actividad integradora 3, les pido por favor que la expresen en este momento, que me quedo callado. Gracias. Veamos qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 4. En esta segunda actividad de la segunda semana, también se nos pide un documento de texto, con el título Un fenómeno natural. Lo primero que se nos pide hacer es copiar, pegar y responder la tabla que está en las instrucciones. Voy a detenerme a identificar los elementos de esta tabla. En la primera columna, que por lo mismo es vertical, aparecerán 5 textos. En el recorte que ahorita se puede ver en su pantalla, aparecen solamente 4. Bueno, es solamente una cuestión de tamaño para visualizar bien la tabla. La tabla tiene 5 textos. Los títulos de los textos están puestos allí. Para poder acceder a cada uno de esos textos, basta con dar clic en el título o bien copiarlo y pegarlo en el buscador. Hemos de leer cada uno de esos 5 textos, leerlo con atención, para poder responder qué tipo de texto es. ¿Recuerdan ustedes los tipos de texto? Me parece que lo trabajamos en el módulo 2. Hay textos informativos, periodísticos, literarios y ¿recuerdan cuál es el otro tipo de texto? Si alguien lo puede escribir, por favor, se lo vamos a agradecer.
Ustedes pondrán para cada uno de los 5 textos qué tipo de texto es. Identificarán, al haberlo leído, el tema del cual se habla y por lo mismo podrán ponerlo allí brevemente, en una sola frase. ¿Qué se dice del tema en ese texto? Encontrarán que los 5 textos hablan del mismo tema, pero lo que se nos pide es identificar qué se dice de ese tema en el texto que estamos analizando. También se nos pide identificar cuál es la postura del autor, es decir, como se los estuve diciendo en las retroalimentaciones, la postura del autor se identifica cuando uno ve qué es lo que este autor piensa acerca del tema o del problema del cual está hablando. ¿Le simpatiza o no le simpatiza? ¿Va a favor o en contra? ¿Considera que qué es lo que está considerando acerca de él? Allí se nota la postura del autor. En la cuarta columna, perdón, no, es la 1, 2, 3, 4, en la quinta columna, se nos pide responder qué tipo de ciencia se aborda en el tema. Al respecto, vamos a hablar de ello con un poco de detalle en unas dos diapositivas, pero sabremos de qué tipo de ciencia se aborda si leemos con atención los recursos de esta semana en los cuales se nos indican los tipos de ciencia que hay. Especialmente de acuerdo a la división metodológica que están proponiendo los recursos de esta semana, encontraremos que hay 3 tipos de ciencia. Bueno, pues habrá que mencionar cuál de esos es el tipo de ciencia del cual se está hablando en el texto que estemos analizando. Y por último, en la sexta columna, lo que se nos pide es justificar la elección del tipo de ciencia que aborda el tema, es decir, argumentar por qué pusimos en la columna anterior que era de tal o cual tipo de ciencia. Por ser una tabla, seguramente otros alumnos de otros módulos y de otras generaciones estarán pensando esto. Pues nada más para prevenir. Quien piense que puede obtener información de Brainly está totalmente equivocado, completamente errado. Tan equivocado está como si quisiera alimentarse de los desechos que ponen otros. Ninguna persona razonable iría al bote de basura teniendo en su casa, servido por su familia, buen alimento. Si teniendo buen alimento a la mano, alguien eligiera ir al bote de basura para alimentarse de los desperdicios de los demás, ¿qué le dirían ustedes? Si teniendo la opción de comer bien, ¿qué le dirían a quien elige tomar los desechos de los demás? Pues efectivamente, si tenemos la opción de comer bien, no elegimos las respuestas de Brainly, ni de los trabajos que están publicados en los colectores de trabajos que son lo mismo que un bote de basura. Veamos entonces. Para poder realizar la actividad integradora 4, habrá que copiar, pegar y responder la tabla. Para esto hay que consultar cada uno de los textos activando con un clic el título o bien copiando ese título y pegándolo en el buscador. Después de haber llenado la tabla, habrá que indicar para cada una de las 5 fuentes, es decir, para cada uno de los 5 textos, si ese texto es confiable o no y por qué. Indicar si el texto 1 es confiable o no, por qué. Si el texto 2 es confiable o no, por qué, etc.
Después de haber indicado la confiabilidad de cada una de las fuentes, se nos pide responder a esta pregunta. ¿Los diferentes tipos de ciencia tienen algo en común? Atendamos a esto. En los recursos de la semana se nos indica qué es una ciencia fáctica natural, qué es una ciencia fáctica social y qué es una ciencia fáctica formal. Seguramente ustedes ya descubrieron una palabra común entre los tres tipos de ciencia. El adjetivo fáctico se refiere a lo que se basa en los hechos, en el factum, es decir, en el hecho, en la realidad tal cual. Estos tres tipos de ciencia se basan en los hechos, en la realidad, pero se diferencian según su objeto de estudio, sea una realidad natural o una realidad social o una realidad formal. En los recursos de esta semana se nos indica con precisión cuáles son estas diferencias. Y entonces, atendiendo a estos recursos, podremos responder a la pregunta que se nos hace. Después de responder a esa pregunta, se nos pide expresar en media página cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema. Es decir, este es el tema sobre el cual tratan los 5 textos de la tabla: las tormentas y los huracanes en el ecosistema. Y entonces, nuestra respuesta es libre. Podemos expresar nuestra opinión. De manera que el producto que resulte en la actividad integradora 4 va a tener este esquema. Primero, la tabla bien respondida, con su propio aprendizaje, con su propia comprensión. Después, para cada una de las fuentes, la indicación de si es confiable y por qué, o si no es confiable y por qué. Después, la respuesta argumentada a la cuestión que se nos hizo, y enseguida la opinión conclusiva de media página. Finalmente, conviene indicar las fuentes bibliográficas que consultamos, que son pues las de los 5 textos que leímos. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Me quedo callado un momentito. Bien. Recuerden, si hubiera alguna pregunta que surgiere después, podrán expresarla por medio de el correo electrónico y cuando se abra a partir del lunes 20 en la mensajería de la plataforma. Permítanme compartir de nuevo esta indicación. Evita tomar lo que han hecho otros. No es tu trabajo el que copias y pegas. Si copias y pegas, cita, es decir, escribe la fuente de la que tomaste la información o la imagen. Por supuesto que si la información que tomaste debía ser resultado de tu propio análisis, entonces esa información es un plagio y no se vale que la hayas tomado. Como no es tu trabajo el que copias y pegas, solo puedo asignar 0.
Lo peor de un trabajo así es que es una grave injusticia, porque pierdes el tiempo y me haces perder el tiempo. El tiempo es tu vida. El tiempo es mi vida. Si la perdemos, no se recupera. Un trabajo tramposo, un trabajo mal hecho, a propósito, un trabajo que se hace para engañar, quita la vida. Es tremendamente injusto. Por eso es mejor que tú realices honestamente los trabajos, que tú los realices con tu propia comprensión, con tu propio aprendizaje. Y si tomas ideas de alguien más, que no sean las que se piden como análisis propio, podrás citarlas utilizando este formato Chicago-Turabian o el formato ISO, que este me cae muy bien, o el formato APA. El formato APA es muy popular, pero es muy riguroso en la puntuación y entonces a mí me da un poco de lata, pero de todas maneras uno puede volverse experto practicándolo una y otra vez. Para la sesión hoy entonces ya vimos lo que se nos pide en el foro Aprendiendo, lo que se nos pide en las actividades integradoras. Ya vimos que el problema no significa dificultad. Hablemos ahora un poco de que la ciencia busca causas necesarias. La ciencia es un tipo de conocimiento que se diferencia de la opinión. La opinión es también un tipo de conocimiento. Tanto la opinión como el conocimiento científico buscan conocer las causas de un problema, es decir, el por qué, lo que da razón de algo. Sin embargo, la opinión busca causas contingentes, es decir, causas que no son necesarias, causas que pueden cambiar. Por ejemplo, ¿ustedes qué opinan? ¿La prepa en línea es mejor que otros sistemas de bachillerato? Bueno, las opiniones buscarán razones, causas, pero esas causas pueden cambiar. Diferente es el conocimiento científico, que busca las causas necesarias, es decir, las causas que no cambian, como las que encontró el doctor Jérôme Lejeune. La causa del síndrome de Down, esa se cumple siempre. Aun cuando los individuos hayan nacido en Francia, o en África, o en América, de todas maneras, siempre se cumple esa causa. Es una causa necesaria. Cuando un conocimiento busca las causas necesarias, entonces es un conocimiento científico. Ya verán ustedes, sobre todo en los textos de la actividad integradora 4, que se enumeran cada uno de ellos, indica un montón de causas, pero solamente algunas de ellas son causas necesarias o causas que siempre se cumplen. Esto es lo que les permitirá identificar cuando un texto es científico o cuando es un texto basado en opiniones. Será un texto basado en opiniones si habla de causas cambiables e innecesarias, es decir, contingentes. Saber que una persona tiene una dignidad enorme por ser un individuo humano, aun cuando tenga deficiencias genéticas, es un saber científico. No depende de las creencias, no depende de las opiniones.
Es más, podríamos decir, cuando una creencia o una opinión se basa en un conocimiento científico, entonces esa creencia y esa opinión tienen un valor mayor. El conocimiento científico es objetivo, es decir, se fija en el objeto, no en lo que cada sujeto piensa. El conocimiento científico es seguro, porque mira las causas necesarias, las que siempre están. El conocimiento científico es razonable, es decir, es ordenado, es lógico. De hecho, podemos decir que una persona es razonable porque ocupa su pensamiento ordenadamente, de acuerdo al orden de la realidad, de acuerdo a los hechos. El conocimiento científico ocupa un lenguaje que se expresa con precisión. Las creencias son buenas, particularmente las creencias religiosas son bastante buenas, ayudan mucho a todo, a las personas, a la convivencia social. Y esas creencias religiosas son mejores cuando se basan en la realidad. Hablando de creencias religiosas, sabemos que es real que hay un creador. Esto hasta lo indica el conocimiento científico. Y habrá otras afirmaciones que hacen varias de las religiones que están basadas en la realidad y por lo mismo son valiosas, son válidas. El conocimiento científico es un tipo de conocimiento que nos ayuda a vivir objetivamente, con seguridad y siendo razonables. Ahora, el tipo de lenguaje que expresa el conocimiento científico es un lenguaje preciso, especializado, como el que puede leerse en la pantalla, donde se ocupan términos muy particulares. El conocimiento científico ocupa términos particulares, pero porque mira con precisión la realidad. Conocimiento científico no es el que utiliza palabras raras, y menos es el que utiliza palabras raras para justificar las propias opiniones, como aquella opinión de un pseudocientífico, es decir, de un falso científico, que decía que los generadores de energía eléctrica que ocupan el viento o los aerogeneradores hacen pedacitos el aire. Esto es un absurdo. Bueno, pues es alguien que sí tiene un título de apariencia científica y que está puesto ahorita en una de las instancias de gobierno encargadas de los recursos naturales. Tiene esa opinión que los aerogeneradores hacen pedacitos el aire. Eso es un absurdo. Bueno, el conocimiento científico es riguroso y se basa en la realidad. Como detalle nada más les puedo compartir que las fuentes seguras de información científica están validadas por un grupo de científicos serios a nivel internacional y están congregados en un grupo editorial cuyo nombre ven ustedes abajo de esta diapositiva. De manera que los artículos científicos que estén validados por Elsevier son seguros, así como el artículo que está puesto en un fragmento en esta diapositiva y del cual les enviaré en el foro de novedades el enlace por si les interesa leerlo. Si hubiera alguna pregunta en relación con esto de la ciencia y que busca las causas, les pido por favor que lo expresen. Ya no en este momento, o bueno, sí, todavía tenemos tiempo, dedicamos un poquito de tiempo
a recibir alguna pregunta en relación con esta afirmación. La ciencia es el conocimiento que busca las causas necesarias. Si es un conocimiento que busque cualquier otro tipo de causas, entonces no es ciencia. Si tuvieran algún comentario al respecto, les pido por favor que lo expresen ahora mientras estoy hablando, para poder dar a esta sesión. Espero que mi trabajo y mi esfuerzo les esté ayudando a ser personas mejor educadas y no solo más instruidas, porque nuestra patria necesita urgentemente de personas mejor educadas. Voy a callarme un momentito para finalizar la conversación que tenemos por escrito. Les espero puntualmente a las 9 de la noche el próximo lunes 20. Que pasen muy buena semana.